Bendecido día para todos. Queremos hacerles la invitación para que se conecten a partir de este momento con el reino de la adoración. Esta escuela que tiene como fin y propósito bendecir su vida, bendecir su ministerio, que a través de muchos principios que la palabra de Dios nos permite compartir, tú puedas crecer en tu fe de adoración, tú puedas crecer en tu comunión íntima y en tu comunión personal con Dios. Si eres un adorador, si eres un danzor, o si eres un ministro de Dios, o simplemente si eres una persona que ama a Dios, que se congrega en la iglesia del Señor, esto es para ti. La adoración no depende de un ministerio, la adoración no es solamente un ministerio, la adoración es global. Todo hombre o toda mujer que quiera tener un encuentro con Dios requiere de la adoración. Nosotros no podemos hablar de adoración, o más bien de presencia de Dios sin adoración. No podemos hablar de gloria de Dios, no podemos hablar ni siquiera de Dios sin adoración. La adoración es ese conector entre la presencia de Dios y los hombres y mujeres de Dios. Vamos a introducirnos a partir de esta enseñanza en la presencia de Dios. El fin de toda adoración, y me gustaría que tomara ese apunte, el fin de toda adoración es la presencia de Dios. En otras palabras, el objetivo principal y el único propósito de la adoración es conectarse con la presencia de Dios. Es conectarse con la presencia de Dios. Cuando una persona, un adorador, un hombre o una mujer, que a través de la adoración logra tener un encuentro con Dios, es decir, con la presencia de Dios, entonces vamos a tener la gloria de Dios en ese lugar. Vamos a tener la manifestación de la gloria de Dios en esa iglesia, en ese territorio, en esa nación. La adoración te conecta a la presencia de Dios, que viene a ser el rostro de Dios. Y cuando estás en la presencia de Dios, la gloria de Dios, la gloria de nuestro Dios, se va a hacer presente, se va a manifestar en ese lugar donde su presencia está siendo adorada. Muy bien, hemos entendido algunos principios de adoración, hemos entendido algunos principios de adorador, hemos tratado de marcar una diferencia entre adoración y adorador, pero si estamos hablando que bíblicamente la adoración es el objetivo de la presencia de Dios, entonces necesitamos entender la presencia de Dios. Vamos a trabajar cómo entrar a la presencia de Dios. Es muy fácil si nos reuniéramos en el lugar donde Dios nos permite estar juntos. Tomamos algunos de los instrumentos, ¿verdad? Y empezamos a entonar en lenguas una adoración, cánticos, sonidos, instrumentos, voces, composiciones. Esas son adoraciones que salen de un adorador, ¿ok? Pero ¿a dónde está llegando ello? Necesitamos que ello llegue a la presencia directa de Dios. Necesitamos que el adorador, a través de la adoración, tenga un encuentro personal con la presencia de Dios. Necesitamos complacer la presencia de Dios. Necesitamos hacer que la presencia de Dios se sienta agradada, se sienta bendecida, se sienta honrada. ¿Cómo hacer que la presencia de Dios sea bendecida? A través de la adoración. ¿Y qué depende de la adoración? Que haya un adorador que tenga un corazón y un espíritu en verdad para poder hacer este círculo que he venido mencionando. Vamos a tomar el Salmo 145, el verso 18, para dar una pequeña introducción a lo que va a ser la presencia de Dios. Salmo 145, 8 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El primer paso que necesitamos entender como adoradores, o que necesitas entender como adorador, es que la adoración es un encuentro o es un vínculo con la presencia de Dios, con el fin de que la gloria de Dios se exprese a través de esa presencia. Pero tienes que entender que Dios está cercano solamente de los que lo invocan, aquellos que están en continuo encuentro con Él,
en continuo mover con Él. Tienes que entender que la adoración es como un movimiento. Es como un movimiento que provoca una atmósfera, que provoca un ambiente. Y cuando ese ambiente está preparado y ese ambiente está diseñado, elaborado, construido a través de la adoración que el adorador produce, entonces la presencia de Dios va a estar presente para ese lugar y su gloria se va a manifestar. Cercano está el Señor a todos los que lo invocan. Si tú eres un adorador, si tú eres un hombre o una mujer de adoración, tienes que tener presente que cercano de ti está el Señor. Muy bien, la adoración lo hemos explicado, mi esposa también se ha tomado el tiempo para enseñar básicamente qué es adoración o cuáles son las formas o los medios de la adoración, cómo podemos expresar adoración, cómo podemos expresar cantos, a través de qué se puede expresar una adoración, cuál es el conducto de la adoración. Pero si tenemos en cuenta que el fin de la adoración es la presencia, ahora necesitamos evaluar la presencia. Hay que llegar a la presencia de Dios con nuestra adoración. Nuestra adoración nos tiene que conectar a la presencia de Dios. Nuestra adoración tiene que hacer que la presencia de Dios se manifieste en el lugar donde se está adorando. Nuestra adoración tiene que hacer que la presencia de Dios llegue al corazón de todas las personas que están bajo esa atmósfera o bajo ese ámbito de la adoración. Cuando la adoración llega al corazón de la presencia de Dios, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver hombres y mujeres restaurados, vamos a ver familias que se congregan y familias rendidas a los pies de Jesús. Cuando la adoración toca el corazón del Padre, cuando la adoración llega a la presencia del Señor, entonces vamos a ver la manifestación de lo sobrenatural, la manifestación de esa gloria de Dios que va a estar presente en ese lugar de reunión. ¿Sabes? Recuerden que cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 comienza a adorar, está preso y está con Silas, están adorando en la prisión. La presencia de Dios se hizo manifiesta en aquel lugar. Vimos una intervención de la gloria porque hay un temblor que hace que todas las celdas se abran y ese mismo temblor, esa misma gloria abrió las cadenas del apóstol Pablo y las cadenas del apóstol Silas en medio de ese canto de adoración que ellos estaban manifestando. Ahí tenemos dos adoradores, ahí tenemos adoración, ahí encontramos adoración que fue a la presencia y ahí tenemos la manifestación de la gloria de Dios. Pero ¿cómo hacer para que la presencia se haga presente, para que la presencia pueda recibir la adoración? Vamos a ver los principios de cómo entrar o cómo ingresar a la presencia de Dios. Muy bien, para estar en la presencia de Dios hay que entrar a ella. Permítame repetirlo, por favor. Para estar en la presencia de Dios hay que entrar a ella. Necesitamos aprender por medio de la adoración, necesitamos aprender a entrar a la presencia. La presencia de Dios es un acceso. La presencia de Dios es un acceso. La adoración es esa llave o es ese código que abre esa puerta. Quiero que nos demos cuenta cómo la Biblia en el Salmo 100, que es donde quiero que por favor vayan todos en su Biblia al Salmo 100, te vas a dar cuenta de algo que tal vez ignoraba el adorador o que tal vez ni siquiera muchos adoradores tienen presente. La palabra en el Salmo 100 nos permite ver, y ya lo vamos a desarrollar, nos permite ver que la presencia está detrás de unas puertas, es decir, en un lugar íntimo, en un lugar secreto. Es por eso que que Mateo capítulo 6 habla y dice, cuando tú ores, enciérrate en tu cuarto o en el lugar secreto más bien. Dice, entra en el lugar secreto, entra en tu aposento, en el lugar secreto. Cierra detrás de ti la puerta y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Date cuenta que para tener un encuentro con la presencia de Dios hay que traspasar una puerta. Mateo 6 lo enseña, entra y cierra la puerta. La presencia de Dios no es algo que está por los aires, simplemente como muchos imaginan. La presencia de Dios está detrás de una puerta porque hablo espiritualmente, ¿verdad? Porque es un lugar íntimo, es un lugar secreto. Si tú quieres entender sobre la presencia de Dios, tienes que entender sobre intimidad. No se tiene intimidad con las puertas abiertas, ¿verdad?
No se tiene intimidad, no se tiene relación íntima con las puertas abiertas, ¿verdad? Eso se hace a puerta cerrada. De igual manera, la presencia de Dios es íntima. La presencia de Dios es intimidad. Es por eso que Isaías en una profecía decía: Señor, llévame al lugar santísimo, pásame por los atrios, pásame por la muchedumbre, por donde el sacerdote está allí cantando, y llévame al lugar santísimo. Y ustedes recuerdan que el lugar santísimo no era un lugar para todos. El lugar santísimo no era un acceso para todos. Lugar santísimo era donde estaba el arca de la presencia de Dios. El lugar santísimo era donde estaba el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios. Dentro de esa arca, entre los querubines, dice la palabra, que desde allí hablaba la gloria de Dios. En la sombra que hacían los querubines, desde allí se manifestaba la voz de la gloria de Dios. Pero el arca era la presencia de Dios. El arca de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba esa arca? No estaba en los atrios. Los atrios es el lugar donde toda la gente se congrega. Los atrios es el lugar donde toda la gente está en coinonía. Allí están los atrios, el lugar del sacrificio. Miren estas verdades tan interesantes que nos está revelando la palabra. Cuando vemos el arca que representa la presencia, no está en los atrios. Los atrios tenían el altar de bronce, los atrios tenían la fuente de bronce, los atrios tenían el lugar del sacrificio, la sangre, los animales degollados, la expiación del pecado, los sacerdotes que se relacionaban con la sangre, ¿verdad? Y todo el pueblo en general que presentaba su ofrenda como remisión de su pecado. Los atrios, ahí no hay intimidad. Ahí podríamos decir que ese es el lugar donde está toda una congregación, pero ahí no está la presencia de Dios, ahí está el sacrificio del Cordero. Pero también la Biblia habla de un lugar santo, ¿verdad? Y el lugar santo no entraba la muchedumbre, en el lugar santo no estaban los sacrificios. Ahí estaba el pan de la preposición, ahí estaba la menora que llamaban, o la lámpara, ahí estaban otros elementos, pero ahí habían unos cuantos sacerdotes, pero no estaba el principal sacerdote, porque después de ese lugar santo había un velo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, y ahí entraba un solo sacerdote. Ahí entraba un solo sacerdote por año, y era ahí donde se encontraban con la presencia y con la manifestación de la gloria de Dios. No habían dos sacerdotes, no habían muchos sacerdotes, no había ni siquiera una sola persona de los atrios. Ahí en el lugar santísimo no había sangre. Ahí estaban los querubines, ahí estaban las leyes de Moisés, ahí estaba la vara de Aarón, ahí estaba una porción del maná, ahí estaba la gloria y la presencia de Dios. Todo esto que mencioné simbólico a Cristo. Pero noten que era un lugar íntimo, era un lugar personal, ¿ok? ¿Y dónde estaba esa presencia? Detrás de un velo. ¿Dónde estaba esa presencia? Detrás de un velo. Detrás de un velo, es decir, detrás de una puerta. Cuando tú lees el libro de Cantares, el capítulo 5, te das cuenta que el amado le está diciendo a su amada que está acostada sobre la cama, le dice: ábreme, hermosa mía, paloma mía, preciosa mía, ábreme, esposa mía, ábreme porque mi cabello está lleno de rocío, ábreme la puerta. ¿Dónde está? Detrás de una puerta. El libro de Apocalipsis capítulo 3, el verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye su voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que la presencia siempre se relaciona con una puerta. Es por eso que Jesús dijo en Juan: yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la puerta. ¿Te das cuenta? Yo soy el camino y yo soy la puerta al Padre. ¿Quieren ver al Padre? Pasen por mí. Él es una puerta. ¿Te das cuenta? Y detrás de él está la presencia y la gloria de nuestro Dios. Tenemos que pasar por la puerta que es Jesús para entrar a la presencia. Y el Salmo 100 nos revela ello. Mira lo que dice el Salmo 100. El Salmo 100, el verso 4. A partir del verso 4 dice: ¿cómo se nos revela qué es la presencia? Vamos a ver algunos aspectos. ¿Qué es la presencia? ¿Dónde está la presencia? ¿Cómo acceder a la presencia? ¿Qué es la presencia? ¿Dónde está la presencia? ¿Cómo acceder a la presencia? Salmo 104 dice: servid a Jehová con alegría. Reconoced que Jehová, verso 3, servid a Jehová con alegría. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Veamos el verso 4, que es donde está la revelación de lo que estamos hablando. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Mira que aquí hay dos accesos. El Salmo 100, el verso 4 nos permite ver dos accesos. Ahora, el verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, detengámonos un momento en el Salmo 100, en el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Hay puertas que son accesos a la presencia de Dios. El adorador debe, a través de la adoración, número 1, encontrar esos lugares celestiales donde están esas puertas. Número 2, con la adoración, ingresar a esas puertas. Déjeme tomar una figura de lo que es adoración, porque lo entendemos en la palabra que es adoración. En el libro de Juan, sobre el capítulo 12, se revela de una mujer. Una mujer que, dice la palabra, Jesús estaba en una casa y dice que el lugar estaba muy lleno, no cabía prácticamente una persona. Él está en un recinto cerrado, ¿verdad? Él está dentro de un recinto, una casa. Dice la palabra de Dios que una mujer vino y se postró a sus pies y tomando un frasco de nardo puro, lo rompió, ¿verdad? Lo rompió y todos sabemos que esa es una figura de adoración. Le rindió adoración. Pero dése cuenta que esa señora o esa mujer que la Biblia menciona, ella tuvo que pasar por unas puertas. ¿Estamos juntos? Ella tuvo que acceder al lugar donde estaba la presencia. ¿Dónde estaba la presencia? La presencia estaba en un recinto. La presencia estaba allí en un lugar. Cuando tú miras la resurrección de Jesús, te das cuenta que los apóstoles estaban encerrados en el aposento alto, dice la palabra en el libro de Hechos, que tenían miedo a los judíos y estaban encerrados. Dice la palabra que Jesús traspasó las paredes, traspasó las puertas y se puso en medio de ellos. Había algo que impedía el encuentro entre los apóstoles y la presencia del Señor, y eso era una puerta o una pared. En el caso de la mujer del perfume de nardo, había una puerta que impedía que esa mujer le diera adoración al Señor. Cuando ella traspasó esa puerta, te das cuenta, ella puede darle la adoración. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 100. Dice, entrad por sus puertas. Hay puertas para ingresar a la presencia de Dios. Es por eso que la adoración, oh, qué lindo es el Señor, la adoración abre esas puertas. Cuando hay una adoración en espíritu y en verdad, la puerta se va a abrir. Cuando hay una adoración genuina, una adoración que viene de un corazón puro, una adoración que viene de labios no fingidos, una adoración que viene de un corazón sincero, de un corazón rendido, agradecido a Dios, esa persona o ese adorador le va a dar la oportunidad a sí mismo y a toda una congregación para que tengan un encuentro con la presencia de Dios. Un adorador, si un adorador entendiera el poder de lo que es una adoración, pudiera entender que un solo adorador puede hacer que toda una comunidad de fe tenga un encuentro con la presencia de Dios. Es por eso que en un lugar donde no esté la adoración, no podemos hablar de la presencia de Dios en ese lugar. Se requiere adoración. Cuando el profeta Eliseo está allí en el libro de Reyes, en el capítulo 12, registra la escena en que Acab y Josafat están encerrados en el desierto 3 días sin beber agua, 3 días dando vueltas, perdidos en un laberinto del desierto. Los enemigos están sitiándolos y los van a atacar. Llaman a un profeta. Josafat dice, consultemos un profeta de Jehová. Traen a un profeta y dice la palabra que el profeta pide un teñedor. El profeta pide un hombre que pueda ministrar la adoración, que pueda ministrar no solamente la adoración, no solamente un canto, sino que pueda ejercer a través de un instrumento, que pueda ejercer la autoridad de la adoración. Dice la palabra que cuando trajeron a este hombre y empezó a adorar, la palabra de Jehová vino. Dese cuenta algo interesante acá. Aquí tenemos unas puertas abiertas de los cielos. ¿Por qué podemos decir que tenemos puertas abiertas en los cielos? Porque habían pasado días donde el calor estaba tan impresionante y no había una sola gota de agua.
Había una crisis de falta de agua allí. El profeta dice, después de la adoración, dice, así dice el Señor, no verán una sola nube en el cielo y no verán viento, no sentirán el viento, pero ciertamente lloverá. Caben pozos, porque aún sin nubes y aún sin viento lloverá y los pozos se llenarán de agua. Ahí hubieron cielos abiertos, los cielos se abrieron y cayó el agua después de la adoración. ¿Qué abrió los cielos? ¿Qué hizo que la presencia de Dios viniese sobre el profeta para profetizar? ¿Qué hizo que la gloria de Dios respaldase con un milagro a esa presencia que descendió? La adoración de este teñidor, la adoración de este salmista o la adoración de este adorador que ejerció o ejecutó adoración delante del Señor. ¿Qué tal si lo toma a nivel personal? La adoración puede abrir los cielos. La adoración abre puertas. Y acá dice, entrad por sus puertas en acción de gracias. Mi esposa explicaba sobre la clase número 2 de esta escuela, los medios para ministrar la presencia de Dios, la adoración, perdón. Y entre ellos mencionaba la gratitud. Y ella mencionaba acerca de lo importante que es agradecer. Adoración es agradecer. Cada vez que tú dices, Dios, te doy gracias, Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, gracias por este día, y lo haces desde un corazón genuino, desde una transparencia, entonces tú estás adorando, porque la gratitud es un nivel de adoración, y la gratitud es adoración que abre las puertas de los cielos, que abre las puertas para entrar a la presencia, y esa presencia manifestará el poder visible de esa gloria de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Con adoración. ¿Quién debe expresar la adoración? El adorador. ¿Qué tipo de adoración? En espíritu y en verdad. ¿Qué ocurre cuando el adorador que está en espíritu y en verdad expresa adoración genuina, cántico nuevo al Señor? Simplemente se abren las puertas. ¿Y para qué se abren esas puertas? Se abren las puertas para tener un encuentro personal, un encuentro cara a cara con la presencia de ese Dios que está detrás de esas puertas. Ahora viene a mi espíritu un salmo, creo que es el Salmo 45, si no estoy mal, disculpen, me corrigen. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Sí ves? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Note que le habla a las puertas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. La presencia necesita traspasar unas puertas. Es por eso que Jesús dice, yo soy la puerta, y necesitamos que Él sea la puerta para poder entrar a la presencia del Padre, entrar a la manifestación del rostro, de la gloria de ese Padre. En esta escuela no solamente vas a aprender adoración, en esta escuela no solamente vas a aprender adorador, en esta escuela vas a aprender presencia y en esta escuela vas a aprender gloria. Todo es un conjunto en unidad. La presencia, la gloria, la adoración y el adorador. Estos 4 elementos vamos a estarlos mencionando paralelamente, progresivamente en esta escuela. Vamos a estar intercambiando ideas de un adorador, vamos a estar intercambiando adoración, vamos a estar intercambiando presencia, gloria, para que todo adorador, todo ministro de altar pueda hacer un conjunto de los 4 que acabé de mencionar y se convierta en un adorador genuino. Ok, luego dice, por sus atrios con alabanza. Los atrios, el lugar donde está la multitud. Para que puedas pasar de la muchedumbre, dice Isaías, la muchedumbre, la multitud, y puedas entrar al lugar de la presencia allí detrás del velo, que ya no hay velo porque la palabra dice que Jesús rompió el velo, ¿verdad? Pero para poder entrar a ese acceso donde no entran todos, sabes, muchos cantan pero no entran a la presencia de Dios, muchos ministran pero no tocan el corazón de Dios. Hay lugares, altares, iglesias donde cantan, exponen canciones muy bonitas, muy lindas, pero no hay un milagro, no hay una sanidad, no hay una vida convertida, no hay un bautismo, no hay una manifestación del Espíritu Santo, porque son canciones muy lindas, muy bien preparadas, muy bien organizadas, pero no logran traspasar la presencia. La puerta no se abre y entonces la gloria no la vamos a ver manifestada en nuestros servicios. Dice, por los atrios con alabanza.
Y luego dice, alabadle y bendecid su nombre. Entonces, número uno, para prácticamente ya lo expliqué, pero bueno, voy a dejar más bien aquí, quiero parar más bien acá. Y a partir de la siguiente enseñanza, basados en el Salmo 100, vamos a hablar de ese paso a paso para poder ingresar. Número uno es entrad por sus puertas. Y vamos a hablar muy fuerte acerca de las puertas y de cómo ingresar por esas puertas. El ministerio Casa de Gobierno. El apóstol Henry Camacho, un servidor, mi esposa la profeta Geraldine Venegas, los queremos bendecir con esta escuela que no tiene costo, no tiene ningún costo. Tú puedes acceder a ella, pesar por la escritura lo que estamos enseñando. Escuela de adoración en espíritu y en verdad. Muchas gracias.